Hermanos y hermanas, una vez más estamos dándole gracias a Dios que nos da esta bendición de poder venir hasta sus hogares para compartirles lo que llamamos también los viernes el resumen de la lección que hemos estudiado durante la semana, donde enfatizamos los puntos que consideramos tienen que destacarse más. Bueno, es día de preparación, así se le conoce en la Biblia el día viernes, porque hay que prepararse para las horas sagradas que están por llegar a la puesta del sol. Yo le deseo a usted un feliz sábado desde ya, donde quiera se encuentre, si en su lugar ya el sol se ocultó y el sábado comenzó. Pero si no ha llegado todavía, le invito para que se prepare y se goce y tenga un encuentro con Dios, algo muy especial en este sábado. Su servidor mañana tendré el privilegio de estar predicando en la iglesia central de Irving, Texas, la que está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en el templo Irving Church. Allí su servidor estará predicando mañana en ese servicio de adoración a nuestro Dios que hemos de celebrar. Invito a todos los que miran el canal 52.7 para que nos vengan a visitar y adoremos juntos a nuestro Dios. Venga de las ciudades vecinas de Dallas donde usted está mirando el canal. Júntese con nosotros y démosle honra y gloria a nuestro Dios. Su servidor estará predicando a eso de las 10:45, 11 por ahí, pero desde las 9 estará abierta la iglesia, como siempre le llamamos, para recibir a todos aquellos que vengan a estudiar este material que hemos estado durante la semana estudiando y que a manera de repaso general los hermanos estarán desarrollando. Así que venga con nosotros, no se lo pierda. Al mismo tiempo le invito para que visite la iglesia de Fort Worth, visite la iglesia de San Antonio, la de Houston, y de esa manera, hermanos, usted pueda honrar y glorificar a nuestro Dios. Le esperamos a todos mañana en los diferentes templos. En la pantalla están las direcciones de las iglesias para que usted pueda tomar nota. También le pongo en la pantalla las formas de cómo usted puede ponerse a cuentas con el Señor en su mayordomía, devolviéndole los diezmos, las ofrendas, las primicias o donaciones especiales que usted quiera hacer para la obra. Ya usted sabe que en este ministerio todo lo que entra en concepto de diezmo se invierte en la predicación del mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud, 24/7 por 4 canales de televisión y radio que están rentados, esos medios en señal abierta, alcanzando a miles de personas. Para eso ocupamos $54,000 mensuales. Y los diezmos que usted aporte en este ministerio se ocupan para eso. Almas usted las va a conocer en el reino de los cielos, que conocieron la verdad a través de lo que oyeron en la televisión o en la radio. Recientemente recibí un mensaje de alguien que me decía: pastor, estoy gozándome porque estoy oyendo un testimonio de una persona que dice que para la pandemia usted tuvo un contacto con ella y le ayudó en su vida espiritual. Y a través de las transmisiones que ustedes siempre tuvieron por la televisión, ella pudo entender que necesitaba de un reavivamiento en su vida y ahora se goza porque está nuevamente disfrutando de una comunión con el Señor como nunca la había tenido. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque a través de los canales de televisión es como hemos podido llegar a los hogares de miles. Así que, ¿quiere usted seguir siendo ese misionero, misionera anónimo, que coloque el diezmo acá y de esa manera hacer llegar el mensaje a miles de personas? No lo dude entonces en tomar de las formas que están en la pantalla cualquiera y enviar esos recursos. Recuerde que puede hacerlo a través de la aplicación Cel utilizando el 214-881-4029 o puede llamar en el instante a ese número para darle de su tarjeta de débito o crédito. Pero cualquiera de las formas que están ahí, si desea más detalles para también usted que vive en el extranjero, utilizarlas, comuníquese al WhatsApp más 1-214-881-4029 y con mucho gusto le compartiremos la información. Todo lo que usted dé aquí para la obra, tenga la seguridad que es ocupado en la obra y ni alcanza lo que entra, pero Dios hace el milagro
y lo multiplica. No alcanza desde el punto de vista humano lo que entra, pero cuando toca pagar los medios de comunicación, cuando toca tomar los recursos para atender a los enfermos gratis, cuando toca seguir invirtiendo en la segunda fase del proyecto, hermanos, ahí están los recursos. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden estar estos recursos si lo que entró es tan poquito? Y lo que ha entrado todos estos años ha sido tan poquito. ¿Cómo es que esto no se acaba? Porque allí es donde Dios está obrando y se glorifica, multiplicando lo que entra. Por eso uno se llena aquí de confianza y de esa seguridad para decirle al pueblo de Dios, invierte en la obra del Señor con este ministerio. Nuevamente quiero reiterar la invitación que nos llega de la Iglesia del Evangelio Eterno de la ciudad de Oklahoma, de parte de los hermanos de esta iglesia. Se nos invita para que podamos participar en una hermosa vigilia que tendrán este sábado 25 de mayo a partir de las 7 de la noche. El orador invitado para trazar los temas es el pastor Héctor Torres, aunque claro, el pastor Héctor Torres estará predicando desde el viernes a las 7 de la noche, el sábado todo el día, y en la vigilia ha de continuar con la temática. Los hermanos de Oklahoma invitan a la audiencia para que puedan visitarles y gozarse con ellos en esta hermosa vigilia. La dirección es la siguiente: 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Repito la dirección: 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Recuerde, este sábado que viene, a partir de las 7 de la noche, les invitan a esta poderosa vigilia los hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno. No falten, serán bendecidos. Bien, después de haberles estado animando a que hagan esto, quisiera que la hermana Loli Bausa nuevamente, que me acompaña, les salude, porque con ella vamos a dar inicio a lo que es el resumen. Haré el resumen con ella y con mi esposa María Elena, que se va a incorporar en unos momentos. Pero, hermana Bausa, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pues muy contenta nuevamente de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y esta vez con las preguntas de repaso personal. Así que podemos empezar, pastor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, nuevamente estamos aquí, Señor, dándote las gracias por tus inmensas bendiciones. Te pedimos, como siempre, Señor, que tu buen espíritu nos acompañe y que dirija todo lo que vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el tema de la actitud cristiana, que fue digámoslo así, el tópico que se trató durante la semana, no puede en este resumen dejar de destacarse la actitud, en este caso, que debemos tener hacia nuestra esposa o esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos de iglesia y nuestros compañeros de trabajo. Porque con ellos nosotros tenemos un comportamiento todos los días, una relación que muestra una actitud, algunas veces que sí, por la gracia de Dios es una actitud cristiana, pero algunas veces lamentablemente es una actitud bastante extraña, que no va acorde con la luz que hemos recibido. Pero hermanos y hermanas, partiendo de lo que ya estudiamos, la actitud hacia nuestro esposo, esposa, hijos, hermanos, compañeros de trabajo, debería de ser esa que el apóstol Pedro nos recomienda y la que se encuentra en su primera carta del capítulo 1, versículo 8 y 9, y que dice: sean todos de un mismo sentir, ámense fraternalmente,
sean misericordiosos, amigables, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, sabiendo que han sido llamados para heredar bendición. Yo creo, hermanos, que más claro no puede estar. Si con esta actitud nosotros nos relacionamos con nuestros familiares, nuestros hermanos de iglesia y compañeros de trabajo, les digo, vamos nosotros a dar un testimonio de que en realidad Jesús está con nosotros y está obrando un cambio. Miren ustedes las características, las cualidades de un verdadero cristiano. Uno tiene que tener compasión, hermanos. A veces hay gente que sufre, hay gente que la está pasando mal. Hay a veces en la iglesia hermanos que están teniendo sus situaciones difíciles y nosotros solo escuchamos, pero no hacemos lo que nos corresponde. Si fuéramos tan solo un poco compasivos, ¿qué no haríamos por esa persona? Hay tanto sufrimiento en el mundo. Hay tantas personas que están decepcionadas, deprimidas. Hermanos, una palabra de compasión para ellas, ¿cuánto podría ayudar? Y no digamos el amarnos fraternalmente con los hermanos en la iglesia. De nuestra parte deberíamos de evitar estar teniendo discusiones con los hermanos de la iglesia, estar teniendo, hermanos, distanciamientos, críticas. Deberíamos de evitarlo. No deberíamos nosotros ser un factor de desunión en la iglesia, de división, mucho menos. Y esto también debe aplicar en el trabajo. Si nosotros hacemos esto, de ser amigables, misericordiosos, y no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, hermanos, entonces estaremos haciendo lo que a Dios le agrada. Dice el don de profecía que poco se aprecia el valor de la cortesía, y muchos cuyos corazones son bondadosos tienen modales que carecen de bondad. Muchos que inspiran respeto por su sinceridad y rectitud están tristemente desprovistos de afabilidad, y que esta falla malogra su propia felicidad y reduce su servicio en favor de los demás. En otras palabras, nosotros aparentamos que tenemos un corazón bondadoso, pero nuestros modales carecen de bondad. ¿Cómo es posible que yo, con mi hermana Bausa, sea muy bondadoso y le muestre a ella de que soy un hombre, qué bueno el hermano, pero en mi casa yo soy un déspota con mi esposa? Yo tengo otra cara allí con ella, soy rudo, soy tosco, no le tengo paciencia. Pero mi hermana dice, qué bueno el pastor, qué corazón el pastor, es un hombre muy bueno. Pero dice aquí, hay muchos, dice, cuyos corazones son bondadosos, pero tienen modales que carecen de bondad. ¿En dónde? Allí, en el hogar. Por eso preguntaba que cómo es que pueda mi actitud con mi cónyuge, hijos, hermanos y compañeros de trabajo ser diferente. Aplicando, hermanos, aplicando lo que Pedro ha dicho y tomando en cuenta esta exhortación y más bien cambiar nuestra manera de ser. Hermana Roli, ¿qué usted destaca de esta lección? Bueno, en la pregunta número 2 nos dice que nombra algunos pasos claves para fortalecernos acerca de cómo controlar nuestras lenguas. Y yo encontré algo bien interesante. Está en el versículo de 1 de Pedro 3, 11, el siguiente al 10 que hemos estado hablando bastante. Dice, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Entonces, qué mejor pasos, ¿verdad? Para nosotros seguir y fortalecernos que hacer el bien, que nos apartemos del mal, que hagamos el bien, que busquemos la paz y que la sigamos.
Así, de esta manera, nosotros le tenemos que pedir al Señor, mis hermanos, que nos ayude con el dominio propio, porque el dominio propio nos va a ayudar a frenar nuestra lengua de decir mentira, de hablar engaños, de decir palabras ásperas que no agradan al Señor. También nosotros estamos siendo tentados cada día, el enemigo nos tienta cada día. Pero cada día es una oportunidad para nosotros practicar hacer el bien, practicar el dominio propio que el Señor nos ayuda a tener para nosotros frenar nuestra lengua de decir mentiras, engaños, de decir palabras ásperas a nuestro prójimo, y especialmente pues ese prójimo está en nuestra misma propia casa, nuestros hijos, esposos o cualquier persona que viva con nosotros. Entonces, cada día es practicar hacer el bien y así glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? El nombre de nuestro Dios, y teniendo una conciencia tranquila de que estamos haciendo el bien, de que estamos buscando alejarnos del mal, buscando la paz y siguiéndola. Entonces, aquí también habla sobre el chisme, ¿verdad? La hermana White trajo eso y dice, pues, que cuando nosotros nos reunamos, porque pues sí, nos reunimos con nuestros hermanos a comer, a hablar, entonces que pensemos con qué propósito nosotros nos vamos a reunir, si para hacer el bien o para hacer el mal. Y el mal es hablar de otra persona que no está presente. Aunque sea para decir algo bien, no debemos hacerlo porque puede afectar la reputación de otra persona. Y así pues no agradamos al Señor. Así que si vamos a reunirnos con esa intención, preferiblemente no nos reunimos. Entonces, pues estos son algunos pasos claves para fortalecernos acerca de cómo controlar nuestra lengua. Y como siempre, pues buscando al Señor, alimentándonos de su palabra, orar mucho porque la palabra de Dios nos transforma. ¿Okay? Después de haber escuchado ese interesante punto de nuestra hermana, María Elena, ¿qué es lo que tú consideras importante en esta lección que también te gustaría destacar? La verdad es que uno de los puntos más importantes que yo he encontrado aquí es el hecho de qué debemos hacer si nos vence la tentación. Y aquí en el libro, que es una matutina, La maravillosa gracia de Dios, en la página 319, hay un pedacito ahí que para mí esa es la clave para poder vencer la tentación. Y dice, el poder de Dios es el supremo factor de eficiencia en la gran obra de obtener la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Ahí está, el poder de Dios. Sin el poder de Dios, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. No tenemos esa fuerza de voluntad de dejar el pecado. Solo a través del poder de Dios nosotros podemos vencer el mundo, el diablo, la carne y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Me gustaría leer aquí el versículo 13. Salmo 103, 13 nos dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es bueno, hermanos, Dios es misericordioso y Él espera que nosotros venzamos las tentaciones a través del estudio de su palabra. Cristo vino para ponerse a la cabeza de la humanidad y para demostrar que por medio del Espíritu Santo es posible que el hombre resista las tentaciones de Satanás. Con su largo brazo humano, el Salvador rodeó a la humanidad, mientras que con su brazo divino se aferraba al trono del infinito. Es así como nosotros, hermanos, si nos aferramos a ese brazo poderoso de nuestro Dios, vamos a poder vencer las tentaciones, no importa de qué manera Satanás nos quiere enredar, no importa que Él nos ponga por delante, si nosotros permanecemos estudiando su palabra, orando con devoción, todas esas tentaciones nosotros las vamos a poder sobrellevar. También aquí en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 165, nos dice que por medio de la fe y la oración,
todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. Así es, hermanos. Satanás viene con las pruebas, pero la verdad, hermanos, que para que esa tentación nosotros podamos caer en ella, necesitamos consentir nosotros esa tentación, darle permiso. O sea, nadie es así nomás que cae. Y esto es gradual. El pecado va gradual. Cuando nosotros nos separamos de la gracia de Dios o dejamos a un lado el estudio de la palabra de Dios, a un lado la oración, entonces el Satanás aprovecha esas debilidades y es ahí cuando él está listo para sorprendernos con la tentación. Pero la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso nos dice Salmos 34:15. Alma tentada, clama a Jehová. Arrójate indefensa e indigna sobre Jesús y reclama su promesa pura. El Señor escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. El Señor no nos va a dejar solos, hermanos. ¿Has caído en el pecado? Entonces, sin más dilatar, procura de Dios la misericordia y el perdón. Y voy a dejarte con este salmo muy lindo. Siempre en el Salmo 103, versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor tiene misericordia de nosotros. Su palabra dice que Él sabe que somos polvo y se acuerda de nosotros. El Señor es bueno y no nos va a dejar. El Señor sabe cómo son las tentaciones de Satanás porque Él en vida propia fue tentado, pero Él nunca pecó. Y de ahí es que nosotros podemos aferrarnos a ese poder, a esa gracia divina, de que cuando vengan las tentaciones nosotros podernos sobreponer a través de esa fuerza divina, hermanos. Así es que el Señor nos ayude para poder vencer las tentaciones y agradar al Señor Jesús en todo lo bueno, en lo que Él espera de nosotros. Que a través de su palabra nosotros podamos ser transformados y guiados para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Interesante, hermanos, ese punto que acaba de destacar mi esposa. Pero, hermana Bausa, ¿qué otro punto usted consideró importante de esta lección que debería tratarse también ahora? Sí, explica la diferencia entre las buenas obras y las palabras amables que proceden de una conciencia pura frente a los motivos egoístas en un intento de labrarse una buena reputación. Entonces, en esta parte vamos a hacer una diferencia entre las buenas obras y las palabras amables que proceden de una conciencia pura. ¿Qué son las buenas obras que el Señor nos pide que nosotros hagamos? Pues ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos, a los necesitados. Pues el Señor dice que si se lo hacemos a ellos, a estos pequeños, también se lo hacemos a Él. ¿Qué más que con palabras amables y teniendo una conciencia pura, limpia, revestida del carácter de Jesús? Entonces, esto vamos a contrastarlo con motivos egoístas en un intento de labrarnos nuestra buena reputación. Entonces, ¿con qué motivos yo hago buenas obras? ¿Con qué motivos ayudo a otra persona? ¿Con la intención de que esa persona a la cual yo voy a ayudar me haga un favor? ¿O yo tenga el deseo de recibir algo de esa persona? ¿Con qué motivos debo yo hacer buenas obras? Entonces debemos pensar en eso. Si nosotros queremos, ¿verdad?, hacer el bien, como dice la lección, debemos hacerlo sin temor, siempre sabiendo que el Señor es quien hace la buena obra en nosotros, porque Jesús está en nosotros. Entonces,
siempre teniendo una buena conciencia, haciendo el bien sin mirar a quién se lo hacemos y sin temor a que podemos salir lastimados. A lo mejor muchas veces dice que nosotros tenemos que recibir ángeles en nuestra casa y muchas veces decimos, pero si yo recibo un extraño y me hace daño, pero si nosotros vemos una persona que realmente necesita que nosotros le dejemos pasar una noche en nuestra casa, el Señor dice que está con nosotros porque estamos haciendo el bien, que es lo que a Él le agrada. Entonces, pues esta sería, también hay un ejemplo bien marcado en la lección, que es la historia de Amán. ¿Con qué motivos, verdad? Sabemos que eran motivos egoístas, con lo que él sugirió al rey, ¿verdad? De matar a todos los judíos porque no le daban la honra a él. Pero realmente era para él la honra que él la quería. Por eso inventó toda esta historia de Mardoqueo, porque Mardoqueo no se postraba ante él. Entonces, estos motivos eran motivos egoístas, porque Amán quería labrarse su propia buena reputación. Y ya sabemos cuál fue el final de Amán. Pues ninguno de nosotros, ¿verdad?, queremos ese final, sobre todo la muerte eterna. Así que sigamos lo que dice el Señor, aprendamos de su palabra cada día para seguir siendo mejor cada día delante de los ojos del Señor con una conciencia limpia y pura. Interesante ese punto que mi hermana ha destacado, y yo creo que para cerrar también deberíamos hacer referencia al hecho de que hay que tener una comprensión más profunda de las creencias que profesamos. Pero eso no se puede lograr si nosotros no dedicamos tiempo al estudio de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 15, le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí ustedes pueden ver, hermanos, que Timoteo tenía que esforzarse. La palabra diligencia significa esfuerzo, hermanos. Tenía que esforzarse en asegurarse que Dios aprobara su manera de relacionarse con la Biblia. Y el consejo era: mira, usa bien la Biblia. Usa bien la Biblia. Haz un uso correcto de la Biblia. Y procura hacer un uso tan correcto que no tengas que salir avergonzado como obrero delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No la malinterpretes. No la utilices a tu propia conveniencia. Y no hagas de ella prácticamente un uso para lograr tus propios intereses. No vayas como obrero a salir desaprobado y con una vergüenza por no haber trazado bien la palabra. Manéjate bien con la Biblia. Y aquí todos los intérpretes saben que lo que está en juego es la interpretación. ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la interpretas? No hagas interpretaciones que se acomoden a tu manera de ser, a tu modo de vivir, sino que se acomode a lo que Dios ha dicho claramente en la Biblia. Porque hoy tenemos, hermanos, tristemente, una manipulación de las Escrituras, donde los ministros, algunos, están prácticamente con la misma Biblia arrastrando a la perdición a tanta gente. Utilizan la Biblia para hablar del amor que debemos tener hacia todos aquellos que ahora aparecen en la iglesia con gustos sexuales que son contrarios a lo que Dios manda.
Y venimos y utilizamos la Biblia y decimos, no, hermanos, es que en el amor tenemos que a estas personas pues aceptarlas y más bien darles privilegios y hagamos los pastores, inclusive hagamos las pastoras, porque en el amor. Oh, pero ahí estás utilizando mal la Biblia y estás utilizando mal el amor. Allí estás como obrero saliendo desaprobado, porque la Escritura claramente dice que esas cosas Dios las condena. Puse un ejemplo, porque está de moda ahora eso, de que en el amor hay que dejar pasar lo que sea y no hay normas, no hay un pueblo peculiar que se distinga del mundo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que seas diligente, que se esfuerce en estudiar bien la Biblia, en trazarla bien, en entenderla bien, hermanos, allí lo que nos está diciendo es que es la única manera como uno puede comprender de una forma más profunda las creencias que profesa. Este es el tiempo, hermanos, cuando más debemos escudriñar las Escrituras. Este es el tiempo cuando el conocimiento no lo deberíamos de rechazar, lo deberíamos de buscar y deberíamos dedicarle tiempo. El conocimiento, hermanos, se adquiere dedicando tiempo. Miren, fácil es que yo venga aquí y agarre 2 textos y me ponga a hablar un montón de cosas en la iglesia y hacer mi propia exégesis o mi propia interpretación y hasta cuento chistes y entretengo. Pero que yo venga y agarre el texto y me lo lleve con otros textos y lo acomode con el espíritu de profecía, eso lleva horas. Un sermón que yo le predico a la iglesia en 1 hora, hora y 15, a mí me ha costado 20 horas de estudio. A mí me ha costado estar sentado en una silla por horas, horas y horas. Bueno, nuestro hermano Bausa, productor, él me ha visto cuando yo estoy ahí dándole, y todavía en la noche, ya para predicarlo el siguiente día, 10, 11 de la noche, en la madrugada, yo todavía estoy dándole. Cuando yo cuento las horas, cuánto me costó preparar ese sermón, a la ley y al testimonio, con sus textos y todo, mínimo, hay 20 horas. Es raro cuando me sale de 8 a 10 horas. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Que dedicarle tiempo al conocimiento es importante para extraer verdaderamente el contenido de la Escritura. Entonces, hoy en día se le está dedicando tiempo a muchas cosas superficiales, a los deportes, a las modas, a los entretenimientos y a tantas cosas. Pero a la palabra no. Y Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no es que les faltó porque no lo tenían a la mano, sino porque lo desecharon. Porque prefirieron el entretenimiento. Entonces, hermanos, si queremos tener una comprensión más profunda de las creencias que profesamos, dediquémosle tiempo a la Biblia. Mire, escuche lo que dice. No estaremos seguros si dejamos de escudriñar las Escrituras diariamente en procura de luz y conocimiento. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Mensajes Selectos, tomo 1, página 421. Y el tema del que está hablando es el de la justificación por la fe, que conlleva perdón por el pecado, pero también victoria por el pecado, que también conlleva justificación y santificación. Justicia imputada y justicia impartida. Muchos no entienden que la justificación por la fe tiene de esas dos dimensiones. Pero si procuraran estudiar, dice, eso les ayudaría para obtener bienestar tanto presente como eterno. Así, hermanos y hermanas, hemos tenido por la gracia del Señor durante esta semana una lección que ha tenido que ver con la actitud. Y la actitud con la Biblia hay que cambiarla, porque la actitud que tenemos con la Biblia es una actitud de falta de interés, de negligencia, de no dedicarle tiempo, de desechar ese conocimiento. Esa actitud hay que cambiarla, porque así, dice el Señor, mi pueblo fue destruido, porque no buscó el conocimiento. Dios nos ayude, hermanos, y que toda nuestra actitud
cambie para tener la actitud cristiana correcta. ¿Qué les parece si oramos por eso en esta hora? Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te agradecemos porque no cabe duda que tú estás muy interesado en que estemos listos y preparados para irnos al cielo. Y sabes muy bien que como estamos, no estamos listos. La actitud que mostramos no es la actitud de un cristiano que está listo. Por eso te rogamos que nos perdones tanta negligencia, tanta falta de interés, tanta rudeza, tanta tosquedad, tanta, Señor, falta de prudencia en el hablar. Bueno, todo lo que hemos estudiado, Señor, perdónanos porque no cabe duda de que así está en riesgo la salvación. Por eso en este día te pedimos ayuda y sobre todo un cambio de corazón, un cambio de carácter, un cambio, Señor, donde ya sea distinta la manera que manifestemos de actitud. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poner por obra todo lo que estudiamos en la semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada